Desde este momento, en la estación universitaria les contamos de las actividades que se agendan: espectáculos, deporte, música, cultura y exposiciones. Agenda. Nueve de la mañana con 36 minutos, ya estamos en agenda. Cada jueves nos corresponde conversar con nuestra panelista habitual, profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Chile, cuando había sede aquí en Arica, ahí en, Sí. en la calle, al frente As- del Regimiento Rancagua. ¿Cómo estás, Pati? Siempre digo que soy orgullosa de la Universidad de Chile, pero tengo que decir que era la sede Arica. La sede Arica, ¿cierto? Oye, Pati, vamos a seguir con la segunda parte porque de verdad que ha sido muy comentado el programa, gustó mucho, de verdad que fue un pedido en realidad de mucha gente ariqueña que le gusta, ¿no? Indagar, escuchar la historia de lo que fue La Pampa aquí en el norte. Bueno, ya nos habías contado, Pati, que hubo varios factores, ¿no? Que se desarrollaron aquí y esto, bueno, fueron como 100 años porque viendo un poco, ¿no? Nos remontamos al 1830 hasta el 1930. Bueno, habíamos hablado también de que había una multiculturalidad, porque había nacionalidades, muchas nacionalidades, ¿no? Sí. Que llegaron. Y que los dueños, ¿no? Eran los que al final, oye, era todo un monopolio, Pati, de verdad, es que yo me preguntaba si uno hubiera podido resistir, ¿no? Que te paguen con fichas, Patricia, y que tú no puedas palpar el dinero finalmente y hacer lo que tú quieras con tu dinero, porque finalmente se lo tenías que ir a dejar ahí a la pulpería. Bueno, eso generó todas las molestias, eso generó parte también del abuso, ¿no? De los empresarios calicheros por, de alguna manera, generó las rebeliones, los levantamientos, ¿no? Y de paso generó también ideas políticas que estaban en torno al obrero. al- Pati, una auditora me preguntaba, por ejemplo, en cuanto a la moda de aquellos años, ¿no? Ah, sí. Ya en la moda, o sea, tú estabas como obligada a vestirte con lo que tú encontrabas en la pulpería, el tipo de telas, no, porque como no estabas con tu dinero, no, ¿de qué te iba a servir el iquique, por ejemplo? Sí, es verdad. En realidad en la pulpería estaban los vestidos, ¿no? Pero también había también esto que te decía, las mujeres se encargaban de tener los lenocinios, ¿no? O sea, el lugar donde le entregaban a los pampinos servicios específicos, ¿no? Y Ya, eso, si viste, no me acuerdo cómo se llamaba la telenovela. Pampa Ilusión, Pampa Ilusión. Claro, si viste ahí, lo que viste también es que los pampinos pagaban por servicio, ¿no? Sí, Incluso con la ficha, ¿no? wow. Entonces, claro, la mujer iba a la pulpería y pagaba con lo que a ella le habían pagado, ¿no? Entonces, pero déjame decirte que también hay un flujo de mujeres, ¿no? Que no están adscritas como personal de la oficina. Y esas mujeres eran las que lavanderas, eran las que almidonaban ropa, ¿no? Eran otros trabajos, ¿no? Y entre medio la costurera. Entonces tú le Mm, dabas la tela a esa mujer y esa mujer construía el vestido que tú le pedías, ¿no? Si tú quieres claro. revisar, la gente que tiene la posibilidad de entrar a Google, ¿no? Que pongan vestimenta 1920, 1910. Bueno, las mujeres de La Pampa, así como los hombres de La Pampa, Mm.
trataban de estar muy elegantes. ¿Por qué? Eso, justamente quería tocar ese tema, bueno, viendo un poco, ¿no? Lo que fue esta telenovela que trató de representar cómo era la vida de los pampinos, había cierta elegancia y eso llamaba la atención porque tú estás hablando, si ves el contexto, la locación, o sea, en la localidad, pura tierra, donde te podías pasear, me imagino era en la plaza nomás dándote vueltas, pero muy elegante. Claro que sí, pero lo que pasa también es que hay que recordar que las oficinas salitreras estaban en manos de europeos, la mayoría, Sí. ¿no? O chilenos con mucho dinero, que iban haciéndose millonarios, ¿no? Con la explotación del salitre. En Santiago, las casas más elegantes ya no me acuerdo qué barrio es, pero las casas más elegantes de Santiago obedecen a esa época y son parte de la historia de familias que hicieron su fortuna. Verdaderos palacetes, Sí, oye. sí, sí. El barrio Cousiño. Sí. Entonces, si vas a Santiago y tienes la posibilidad de pasear por el barrio Cousiño, te vas a encontrar con esas casas que obedecen a la riqueza de La Pampa. Mm. Entonces, ¿qué ocurre? Que las mujeres llegaban a las oficinas, a la parte de la administración. En muchos casos se hacía una casa especial para esta gente. De hecho, cuando uno va a las oficinas Santa Laura o la que está al frente, que es Humberston, te encuentras con ese tipo de casas, ¿no? Vinculadas a la administración. Entonces, esas familias llegaban y evidentemente estaban vestidas elegantemente. Ah, Mujeres francesas, italianas, inglesas, ¿no? Venían vestidas, ¿no? A la usanza de la época. Entonces, abrigos de piel, a veces solo el cuello de claro. piel, pero Mm. era un zorro puesto en Oye, Patti, y todo lo que era cosmética, perfumería, también llegaba a la también llegaba, pampa. también llegaba. Y eso era re interesante porque eran estas mujeres que teniendo poder económico muchas veces, porque tenían algunas la capacidad de cambiar la ficha por plata, ¿no? Y Mm. entonces bajaban a Iquique y compraban los polvos rubor, ¿no? Eso. Que se hacían la cara más rojita, aunque lo Mm. más barato era pellizcarse la cara. Bueno, para que los blancos, los dientes estuvieran blancos, muy blancos, usaban carbón, Mm. carbón, ¿no? Mira. Que genera una suerte de granulometría muy particular, ¿no? Que va limpiando los dientes y los dejaba absolutamente blancos, ¿no? Ujú. Vendían el rouge, que de aquella época se llama rouge, ¿no? Claro, es muy Eh, rojo, ¿no? Muy rojo. en rojo, claro que sí. Mira, el otro día te iba a comentar que en La Pampa se usaba el código del abanico, ¿no? Se hacían las fiestas donde iban las mujeres vestidas con sus mejores vestidos comprados de abajo, ¿no? Habían podido comprar el vestido, ¿no? En Iquique. Bueno, iban con sus mejores galas. Y los hombres, ¿no? No iban así como de sport, iban de corbata, ¿no? Sí. También con un traje que podía tener 20 años, pero estaba tan cuidado que parecía recién comprado, ¿no? Y se ponían el chute. El chute es la corbata. Por eso cuando todavía se usa a veces a lo lejos, Ah, de ahí viene esa palabra. Oye, que anda y chute. claro, o te ven así muy elegante los hombres y le dicen, qué achutado que está usted, ¿no? Ah, mira. Encorbatado, ¿no? Mm, Es más, las mujeres también, producto de que algunos hombres tenían la posibilidad de cambiar por dinero, bueno, hacían regalos, ¿no? Y entonces aritos de plata, los bolivianos y los peruanos traían a la oficina salitrera lo que también había mucho en Bolivia, en Perú, ¿no? Cosas claro. de oro, plata, y todo eso se transaba de alguna manera dentro de la oficina, ¿no? Entonces, las mujeres iban con piel y joya. Y entonces de ahí viene el emperifollado. Uy, que viene emperifollado usted. Uy, viene usted con pieles y joyas. Oye, pero dentro de toda esa vida, Patti, porque uno dice, oye, tú vives en La Pampa, bueno, nosotros lo miramos desde, desde esa perspectiva, pero ahí había de todo, porque había un teatro, Sí, estaba la plaza, tenían entretención. claro que sí. Imagínate, en Humberston había cine. El teatro Claro, pasó para a ese ser tiempo. Claro, Claro. entonces, por eso.
cuando hablamos de la pobreza de La Pampa, también hay que decir que tenían, de hecho ellos se consideran a sí mismos como los portadores de la industrialización de, digamos, de la sociedad chilena del norte, ¿no? Porque ellos Mm. están a otro nivel, tienen luz eléctrica, ya al final Humberston pone luz, ¿no? La gente mayor que fue niño en Humberston, ¿no? En la radio Puerta Norte Sí, se sí. ellos tienen un programa y hablan de La Pampa, solo Ujú. que son hijos de pampinos, ¿no? La mayoría. Entonces les tocó vivir Claro. La Pampa de niño. Yo quiero también hacer un homenaje a Sergio González, que es, digamos, él, Eduardo Debes también, Ha investigado mucho, ¿no? El profesor es González. quien más ha trabajado sobre el tema de la Pampa, ¿no? Él un día entré a su oficina y tiene, no sé, tendrá unos 1000 cassettes de Wow. entrevistas a los pampinos que a Muchos principios, de ellos ya no deben estar. no, imagínate, esas entrevistas son del 80, del 90, Ah. 1980, 1990, ¿no? Entonces, ya no están, evidentemente, Mm, pero viven en esos cassettes, ¿te fijas? Y ujú. cuentan la historia. Entonces, claro, la elegancia del pampino es una cuestión que los días domingos en La Pampa todo el mundo se vestía muy bien para ir a dar la vuelta a la glorieta. Y siempre en todas las oficinas había una bandita, ¿no? Eh, Mm. no No, recuerdo. un orfeón. Oh, claro, que estaba constituida por músicos, que en algunos casos eran trabajadores de La Pampa y en otros casos eran algunos músicos itinerantes que se iban rotando, ¿no? Oye, Patti, pero recuerdo que comentaste la semana pasada, no existía entonces el tema del horario, porque el día domingo lo tenían libre, pero sí trabajaban más de 8 horas. No podían trabajar de sol a sol. Mientras Wow. hubiera sol, estaban en La Pampa, ¿no? Wow. Entonces también a partir de ese momento, si tú ves fotografías de la época, toda la gente está muy, muy Sí, morena. muy quemada, muy Muy quemada. quemado por el sol, claro. Imagínate cuando venían los enganchados del sur, era terrible porque eran rosados, Claro. eran pieles que estaban acostumbradas a otro clima y cuando llegan a este clima no se van endureciendo. Las Mm, manos no habían trabajado en el campo arrancando las eras, ¿no? Limpiando el campo y aquí tienen que tomar barreno, ¿no? Tienen que tomar picota, ¿no? Para picar el caliche. en los combos. Entonces, claro, cuando tú partiste hoy día diciendo que efectivamente hay un ciclo salitrero industrial, ¿no? Que es desde 1830 a 1930. Entre medio de eso, los gringos, me parece que los gringos introducen una máquina que les permitía romper el caliche grande y hacerlo más en polvo, digamos, Mm. o como arena, para sumergirlo en estas bateas gigantes, ¿no? Uno en Santa Laura puede ver desde abajo, uno puede ver las bateas arriba, ¿no? Que era también, y tenía una correa transportadora que llevaba todo el material hacia arriba. Eso. Esa maquinaria. Oye, Patti, Solamente te iba a decir una cosa más, que esa máquina, que es la que rompe el caliche, no es una máquina inventada por un señor de apellido Shank, ¿no? Entonces mm, hablaban del sistema Shank, que era esta máquina que mecánicamente rompía el caliche, ¿no? Y ya. entonces el Pampino tomó el Shank, ¿no? Y lo transformó en chancao. Todo lo que está roto, ¿no? Que está hecho Ah, grano, es claro, está chancado. Y cuando te pegan, te dieron una chanca. una chunk. Oye, mira cómo todo tiene un significado. Sí, Patti, entre sí. tanta oficina salitrera, ¿había intercambio? Por ejemplo, tú podías irte, nombraste una recién, Santa Laura. Ya, Santa Laura, ir a Peña Chica, no sé, ir recorriendo, o no te dejaban. Al principio no, porque estabas amarrado por la ficha. No te podías Ah, mover o desplazar, o sea, ¿no? esa ficha no me servía para ir, por ejemplo, a la otra oficina salitrera Santa Laura. No, no. Yo recuerdo claramente una abuela pampina en Pica que me dice, era como estar preso. Justamente, yo eso te iba a comentar.
Entonces, cuando logramos que nos pagaran con pesos, ¿no? Por Mm. exigencia del momento, que nos pagaran con dinero, fue muy duro. De hecho, muchas oficinas nunca pagaron con dinero, nunca. Se cerraron y nunca habían pagado con No dinero. te puedo creer. O gente que se murió sin ver el dinero. Claro, entonces yo recuerdo a esa abuela que me decía, cuando logramos que nos pagaran, entonces mi papá iba de oficina en oficina, me decía, y donde nos pagaban con dinero nos quedábamos un tiempo. Ah, Y entonces mi papá veía si las condiciones estaban mejor, nos quedábamos ahí, pero si las condiciones se volvían muy rígidas, nos cambiábamos. Y entonces éramos como itinerantes dentro de la pampa, mm, ¿no? Lo que hace, por lo tanto, también a uno preguntarse, bueno, si el chileno que llegaba enganchado, ¿no? Era un personaje, otro era el pampino que ya llevaba muchos años, una familia dentro de la pampa, había que sumar chinos, negros, llamados claro, cholos, ¿no? claro. Peruanos, bolivianos. Fíjate Mm, que el ministro de Economía de la época, Pedro Aguirre Cerda, le escribe a una autoridad boliviana preguntándole, porque hay un momento en que la industria es muy potente y se necesita mucha mano de obra. No hay mm, que olvidar que el salitre, eso te iba a comentar, que el salitre se usa desde periodos prehispánicos. claro. Porque todo el mundo sabía que una vez que estaba bien molido, mezclarlo con la tierra, le entregaba a la tierra algo que era importante, era alimento. De hecho, no olvides que cuando éramos niñas, de repente había alguien que había crecido mucho y los papás decían, uy, ¿qué le está poniendo en la comida? Salitre, ¿verdad? No le dé tanto salitre que crecen mucho, ¿no? Claro. Entonces, finalmente también hay que reportar el hecho de que autoridades bolivianas engancharon a bolivianos, ¿no? Que llegaban de Huachacalla, de Oruro, ¿no? De toda esa parte de Bolivia que linda con el Chile. Qué dice el relato, Patti, cuando llegaban, ¿no? Desde el Perú, cuando llegaban desde Bolivia? ¿Cómo eran recibidos? Llegaron muchos, muchos, muchos bolivianos. Fíjate que al punto que en algún momento, ¿no? Alguien escribe una nota en quechua para que Mm, sea leída por bolivianos, interesándolos para que bajaran a La Pampa. Bueno, en realidad era encontrarse con gente tan diversa, al principio era difícil, ¿no? Solo claro. tenían claro y tenían en común que habían bajado para tener una mejor condición de vida. Los bolivianos que bajaban era casi por la misma razón que hoy, cuando yo he entrevistado gente que le pregunto, que trabajan en Putres, son de origen boliviano, ¿por qué bajó? La respuesta de ellos es porque en Bolivia solo existes y solo coexistes si eres comerciante. Y Claro. ya donde yo vivía no había nada más que vender, todo estaba Mm. cubierto. Entonces decidí bajar a Chile, ¿no? Cuando los bolivianos y los peruanos comenzaron a llegar a las oficinas salitreras, este ya era un territorio bajo la administración chilena, ¿no? Que es 1910. Y entonces se encontraron con un territorio en el que está prohibido hablar las lenguas tradicionales, como el aymara, el quechua, un Mm, territorio donde hay que cantar el himno chileno, un claro. territorio donde no pueden hablar sus lenguas, ni tampoco los niños no pueden cantar las canciones Entonces no tradicionales. fue fácil, Patti. Claro que no, claro que no. Los abuelos recuerdan lo duro que fue la chilenización en La Pampa, ¿no? Mm. Al punto que en Iquique se generan las ligas patriotas, ¿no? O ligas patrióticas que suben a La Pampa, ¿no? Y hacen marchas, ¿no? Con loas a Chile y lo que significa Chile y por qué ellos tienen que defender la presencia de Chile en La Pampa Salitrera, ¿no? Por esa razón también se dice que la población andina en ese momento pierde su identidad, ¿no? Mm. Eh, Cuando uno escucha las alturas de Machu Picchu, ¿De de Pablo Ojaiba? Neruda, dice piedra a piedra, hombre a hombre, ¿no? Se está refiriendo al trabajo en la pampa, Ah, ¿no? mira, hay una Hay, parte. hay, sí, hay un estribillo muy, muy, mira, lo tenía anotado, es muy particular porque en el fondo lo que hace es recordar lo que significó para la gente, para el mundo andino, ¿no?
eh, la Gabriela Mistral, cuando escribe también sobre los niños y los pies descalzos, también se está refiriendo a ella también dio su vueltita, ¿no? Ah, Para mirar la pampa, ¿no? Y también los mm, piececitos, no son solo los piececitos del niño de campo, son mm, también los piececitos de los niños de la pampa, ¿no? Entonces, estas formas de describir lo duro que fue, ¿no? Es también uno de alguna manera, el pampino sabe que fue duro, pero también sabe que fue una vida que era mejor que la del campo, ¿no? Y cuando ya llegó la luz eléctrica, o sea, imagínate, luz eléctrica en la casa. claro, Entonces, claro. claro, y de verdad que era, o sea, era como cuando apareció el teléfono celular. Oye, Patti, estas oficinas salitreras tenían una puerta de entrada y salida. ¿Esto estaba cercado? Sí, sí, todas las oficinas tienen un cerco o lo que llaman los arcos. Mm, Hay una arqueóloga que trabajó una oficina salitrera, lo hizo como arqueóloga, ¿no? Y ¿Ya? trabajó entonces, se llama Germa Alcaide, Gema Alcaide, creo. Ujú. Y no recuerdo muy bien su apellido, pero sí recuerdo que era Gema. Y entonces ella hace un estudio de las basuras en la oficina salitrera. Y en las basuras hay tela, partes de libros, contratos, los contratos que aparecen después de 1930, ¿no? Contratos de trabajo, pero sí están las libretas de lo que se compra o se intercambia por la ficha en la pulpería, ¿no? La Gerda o Gema, bueno, en algún minuto Ujú. está por ahí en la parte más Arqueóloga. nostálgica de mi memoria, sí. Y entonces ella estudia las basuras, muchos restos eh, ah, los que llevan los polvos para la cara, ¿no? Muchos restos de ruch, ¿no? Aparecen también esto con lo que se hacían los rulos, ¿no? Para estar muy elegante el día del domingo. Estos fierros calientes. Claro, ¿no? Que es una tijera que termina en dos Sí. fierros, ¿no? Que se meten al fuego, se calientan, ¿no? Sí, y tú te lo tomas el pelo y lo Claro. Oye, calientas. Patti, pero lo bueno de esto es que, mira, yo tuve la oportunidad el año pasado de ir a Humberton y tienen allí, ¿no? Todos estos elementos, tú puedes verlo, una especie de museo maravilloso, de verdad. Yo invito a todos los auditores, auditoras que, que no conocen esto, y estamos cerca, ¿no? ¿Sí? De Humberton, no, no es una cosa Antes de tan bajar lejos. a la Sofri, antes de bajar Pase a la por Sofri, Humberton, por pase por favor. Camber. Se Es que paga las ahí una figuras pequeña entrada. son patrimonio de la humanidad. Sí, pues, sí, pues. Y ahí Entonces, está todo. claro, la forma de vida de los pampinos, hay historias, muchas historias, ¿no? Claro. De familias que, fíjate que la forma de habitar la oficina salitera para la gente, para la familia, era como una casa y otra detrás, o al revés, una por detrás y la otra está adelante, ¿no? Y eso generaba, ¿no? Que los patios estuvieran unidos. Ah, Entonces, claro. la familia A compartía su espacio con la familia B, Y ¿no? no Y había problema ahí. no, para nada. Por eso No, en el pues. fondo hacen un bloque como pampinos, ¿no? Y Mm, entonces cuando llegan a Iquique o Arica, las casas son cerradas. No hay cómo compartir desde el patio. Entonces, en algunos casos en Iquique, botaron el muro que separaba las dos casas para seguir viviendo el modelo pampino. Porque eso significaba que, vecina, tengo que ir a la pulpería, ¿me puede ver a los niños, la guagua? Claro que ah, sí. Creo que claro, sí, ¿no? Y claro, entonces la señora no tenía que pasar el muro, sino que atravesar nomás el muro que claro. ya no existía. Oye, Pati, oye, tan rápido que se nos va el tiempo, son las 10 de la mañana. Mira, Lamentable que hayamos, pucha, tanto, se pasa muy, pero muy rápido contigo. Bueno, será hasta la próxima semana, tendremos otros temas o quizás seguiremos hablando de La Pampa, ha sido un tema muy bien recibido. Muchas gracias, Patricia Arévalo. Hasta el a próximo ustedes jueves. muchísimas Chao, gracias y un chao. saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Chao, Chao, chao. chao.
Cerramos la agenda por hoy en la estación universitaria.